Buenas, ¿cómo están? Espero que estén todos más que bien. Eh, es medio complicado arrancar este episodio porque hay como un gran elefante en la habitación y es que el domingo anterior a este viernes que están escuchando este podcast, eh, hubo elecciones en Argentina. Y es como que ahora está todo el mundo, por lo menos hoy que lo estoy grabando, siguen hablando de todo ese tema, siguen opinando, todos, en todos lados. Y es como que quizás una persona que escucha un podcast o mira un video o lo que sea, también quiere consumir un tipo de contenido donde una persona opine respecto a ese tema. Y la verdad es que yo nunca en el podcast, la verdad es que tampoco igual recuerdo si lo había empezado después de las elecciones legislativas que hubo también hace muy poco. Yo creo que ya lo había hecho el podcast y nunca me posicioné y tampoco tengo pensado hacerlo eh, porque yo no voy a bajar línea. No va conmigo ni con la esencia del podcast. O sea, yo, obvio, hablo cuestiones que creo que son importantes y la cuestión política es importante, pero yo creo que al mismo tiempo hay un montón de cuestiones. A ver, lo voy a hacer lo más resumido posible. Yo estudio letras, muchachos. No estudio ni sociología como para entender el porqué, el comportamiento de la sociedad, por qué las formas de pensar de la sociedad, tanto argentina como mundial, ni tampoco estudio economía, como para entender la economía del país y mundial. Pero desde mi lugar 100% objetivo, lo único que voy a decir, y es para que quede en algún lado y quizás, no sé, alguien lo empiece a pensar o se empiece a cuestionar cosas, y es que hay dos cuestiones que yo vengo notando hace ya bastante tiempo, y la verdad es que nunca tuve el espacio para decirlo, así que lo voy a decir acá. Y es que estuve notando estos últimos años, que serán 8 años, 8 años, que lo que pasa en Estados Unidos se ve reflejado en Argentina. Justo a la casualidad que yo esta segunda parte del año voy a cursar literatura norteamericana por una cuestión de horarios. Entonces, en literatura norteamericana no trabajamos ni Canadá ni México, se trabaja 100% Estados Unidos. Y yo creo que va a confirmar mi teoría, pero desde del ámbito de la literatura, ¿no? Y es que acá se replica lo que pasa en Estados Unidos. Y fue siempre así. Y yo lo que vengo notando es que cuando ganó Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, acá ganó el que en su momento era el partido, entre miles de comillas, de derecha, ¿no? Cuando allá ganó Biden, acá ganó Alberto Fernández, que vendrían a ser entre lo mismo, miles de comillas similares. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Se preguntarán quienes no tengan ni puta idea. Bueno, les paso a comentar. Hay una oleada de eliminar leyes que son derechos en Estados Unidos. Por ejemplo, no sé cómo funciona porque en realidad hay muchas diferencias entre cómo funciona Estados Unidos y cómo funciona Argentina, porque allá se manejan todo por estados, o sea, cada estado básicamente puede hacer lo que se le cante el choto. Entonces no sé bien cómo quedó esto, pero estuvo la intención y se empezó a trabajar eliminar la ley del aborto. Entonces uno piensa, bueno, todo eso va a llegar acá. Que encima la ley del aborto allá en Estados Unidos está hace un montón de años.
Lo mismo la cuestión del matrimonio igualitario, están yendo por el mismo camino. Y acá se empezaron a cuestionar de vuelta todas esas cosas, que acá lo que tiene de distinto es que la ley del aborto es muy reciente y la verdad la ley del matrimonio igualitario también no está hace tanto tiempo, pero está hace mucho más que claramente la ley del aborto. Entonces, entiendan que lo que pasa allá se replica acá. Entonces, esa es una de las cuestiones que yo, como bien dije antes, no estudio sociología, entonces no tengo forma de saber ni entender por qué pasa eso, solamente lo noto. Que encima lo peor de todo es que no sé, ¿será que la gente se cree que somos como Estados Unidos? Que no estamos ni cerca, ni a Estados Unidos le conviene que estemos cerca de ser como ellos, primer mundo. Bueno, aparte también hay una cuestión de que me parece que Estados Unidos ya no es más primer mundo, así que piensen en eso. Y el otro aspecto que, como bien dije, yo no estudio economía, ni me interesa estudiar economía, pero lo que yo creo es que primero no todo el mundo fue a la facultad. Yo me voy a regir por cómo funciona la universidad pública, que en todas las universidades hay un CBC, que es un ciclo básico común, y ahí hay una materia que creo que está en casi todas las carreras, que es economía. Yo la tuve que cursar, la tuve que recursar, porque encima me tuve que bajar porque psicológicamente no estaba para hacer esa materia. Entonces, teniendo en cuenta que no todo el mundo hizo el CBC, hizo economía del CBC, puedo decir que no todo el mundo sabe de economía. Son muy pocos los que saben de economía. E incluso yo que hice economía, puedo decir que sé las nociones básicas únicamente. Incluso yo fui a un secundario que era de administración de empresa, entonces también tengo como esas nociones más prácticas de lo que es la economía. Pero hay toda una cuestión de lo que es la macroeconomía, la economía de un país, no la economía de mi bolsillo. Y hay todas cuestiones que la gente, no sé, cree que sabe y no tienen ni puta idea, y yo me incluyo. Yo hay un montón de cosas que desconozco. Entonces, nada, es como que también la gente está eligiendo cuestiones en base a sus nulos conocimientos económicos. Y nada, eso es lo que puedo decir. No sabemos ni de sociología ni de economía como para opinar y como para decidir a ver qué carajo hacer con el país, porque la verdad es eso. Yo creo que hoy en día se está votando por ideología, que viene claramente de Estados Unidos, y por creer que sabemos de economía cuando en realidad no sabemos un carajo. Esa es la conclusión final. Yo, claramente, como dije al principio, no voy a decir ni a quién votar, ni a quién no votar, ni qué hacer, ni qué no hacer, porque no me dedico a eso. Entonces, hagan lo que se les cante el orto. Nada más, no puedo decir otra cosa. Pero bueno, ese era el gran elefante en la habitación. Obviamente podría ponerme a hablar de qué es lo que me conviene a mí, sí, por supuesto, pero no lo voy a hacer porque a nadie le interesa. Entonces, vamos a pasar directamente al tema del episodio. Y es que yo me di cuenta, ahora que empecé a escuchar un podcast nuevo, que en realidad no sé qué onda el podcast, porque me parece que no lo sigue más, que se llama, creo que Tomando una Coca-Cola con Emilio, una cosa así, que es de un youtuber que sigo yo, Emilio Suárez, que se había hecho un podcast en el 2021 y yo nunca lo pude escuchar hasta ahora. Y me di cuenta que nunca hablé de la cuestión de la autoestima. Solamente lo mencioné en distintos episodios. Creo que uno es la esencia de los lugares, una cosa así es el episodio. Y hay otro en el que hablé también de una cuestión similar, que ahora no recuerdo el nombre. Ahí lo busqué y es El tren solo pasa una vez, que ahí hablé de las frases que creo yo como que se hicieron, no sé, ley de vida y en realidad solo una cagada. Bueno, de cosas similares voy a estar hablando hoy, porque claramente en La esencia de los lugares conté un poco sobre mi autoestima,
Pero en realidad como que quiero hablar por una cuestión que también se ve atravesada por la política, creo yo, y porque el otro día me salió como que Emma Chamberlain, que era una youtuber que tiene un podcast muy conocido, habló sobre confiar en el instinto. Yo no escuché el episodio igual, así que lo que voy a decir va a ser en base a esas 3 cosillas, que es las frases, mi experiencia y este episodio. Y es que confiar en el instinto de uno está relacionado a la autoestima. Yo esto lo aprendí en terapia, después de hablar toda esa cuestión que yo creo que la conté muy detalladamente en ese episodio, en el de la esencia de los lugares, porque en mi vida, yo viví situaciones que por mi falta de autoestima no las pude evitar. Y es más, no es que no las pude evitar, sino que directamente me sometí a esas situaciones. Muy resumidamente, yo viajé en un verano a Sierra de los Padres, y yo en esa época estaba saliendo con una persona que vivió un tiempo en Capital y después se mudó a Mar del Plata. Y Sierra de los Padres, por si no saben, está muy cerca de Mar del Plata. Entonces yo un día decidí arreglar con esta persona. Y dije, bueno, voy a Mar del Plata y me junto con esta persona. La cuestión es que pasan un montón de cosas en el medio y yo me termino quedando sola en Mar del Plata. Y lo que tiene es que mi papá y su pareja y mis hermanitos se habían ido a Miramar, que es otra ciudad, pasando Mar del Plata. Y tenían programadas cosas para hacer ahí porque se iban a juntar con gente. Y la cuestión es que yo me quedé sola ahí y yo lo único que tenía era mi celular. No tenía ni auriculares, no tenía SUBE, no tenía plata, no tenía nada. Estaba yo con mi camperita y mi celular, que por suerte tenía batería, sola en Mar del Plata. Que me acuerdo que me quedé en un shopping ahí en el centro, esperando a que me pasen a buscar, porque yo no podía moverme de ahí. Y lo que yo traté mucho tiempo en terapia es esa cuestión de ¿cómo llegué yo a esa situación? Que esa es una gran pregunta que uno cuando le pasan cosas así de ese estilo, está bueno pensarlas, porque uno empieza a decir, al hacerse esa pregunta, empezás a pensar para atrás. Y preguntarme cómo llegué yo ahí me hace pensar, ¿por qué me quedé sola ahí? Está bien que había una cuestión de confío en esta persona y yo con esta persona había arreglado de un horario a otro horario, para quedarme con esta persona, y mi familia me iba a pasar a buscar a esa hora, cuando ya no íbamos a estar más juntos. El tema es que se fue antes de tiempo esta persona, entonces yo estuve 2 horas sola esperando a que me pasen a buscar. Y si bien está toda esa cuestión de la inocencia, signo de pregunta, de creer que esta persona iba a respetar ese horario, pero también una cuestión de ni siquiera prepararme por si pasa algo. Porque la SUBE yo la podía llevar igual, tenía carga, en Mar del Plata funciona, podés viajar, e incluso hay un colectivo que te lleva de Mar del Plata a Sierra de los Padres, que después es cuestión de caminar con el Google Maps y ya está, se terminó, me quedo en casa. Pero no me había llevado eso, no me había llevado auriculares, no me había llevado plata. Que de última, bueno, me pago un auto que me lleve. ¿Cuánto? En esa época no sé cuánto salía, pero no era una millonada. Entonces, toda una cuestión de no pensar en que pueda pasar algo malo y confiar en que nada iba a pasar, en que iba a estar todo bien. Y acá viene esta cuestión de confiar en el instinto, y es que para confiar en ese instinto hay que tener autoestima, porque yo, como bien dije antes, en ese trabajo en terapia me di cuenta que yo no tenía autoestima, y que el autoestima, más allá de confiar en uno mismo, tiene que ver con cuidarse y quererse a uno mismo.
Y yo claramente no me quería ni me cuidaba, porque si yo me hubiese querido y me hubiese cuidado, por lo menos la SUBE la tenía. Yo hoy es el día que salgo a donde salga, siempre me llevo la SUBE. Los auriculares no, porque la verdad es como que ya no estoy tanto en la época de escuchar música, como que va y viene esa cuestión en mi vida, pero siempre salgo con la SUBE, siempre salgo con la billetera, siempre, porque nunca sé qué puede pasar, porque es una realidad, no sé, no soy vidente, no sé qué va a pasar en el futuro. Y hay una cuestión de me cuido y si me pasa algo, bueno, si tengo que viajar por alguna razón, tengo cómo viajar. Si me pasa algo, tengo el documento, porque también eso, no tenía ni el documento. Yo era un NN si me pasaba algo ahí en Mar del Plata. Y esto, quiero que quede claro que hay una diferencia y una distancia enorme entre cuidarse y tener paranoia. Porque una cosa es, bueno, hago como una especie de, no me sale ahora el término, pero como que trato de prever y evitar una situación mala para mí. Entonces, bueno, cualquier cosa puede pasar en la vida. Que quizás yo me tenga que mover, que pasó algo, que no sé, mi papá chocó o lo que sea. Algo tengo que tener yo. El documento como mínimo. También que yo soy una persona que no creció, nací mucho tiempo después de la dictadura cívico-militar en Argentina, y la gente grande tiene la costumbre de salir con el documento porque en esa época te paraban en la calle y si no tenías documento te llevaban. Entonces siempre salen con el documento. Ustedes fíjense, cualquier persona grande, más de 40 años, claramente, que cuando sale a la calle siempre salen con DNI. Siempre. Entonces, como es algo que yo no viví, entonces ni siquiera tengo la costumbre por el trauma de haber vivido una dictadura, tampoco lo pensaba como, bueno, si me pasa algo, si alguien sin querer yo cruzo la calle y me pisan, no tengo ni el coso de la obra social, la credencial, no tengo documento, no tengo nada. Me podía pasar literalmente cualquier cosa en Mar del Plata que yo era un NN. Nadie iba a saber quién era yo. Capaz con el celular podían sacar algo de información, pero nada. Entonces, lo que yo venía diciendo es, no es lo mismo querer cuidarme por las dudas sin estar pensando, porque también esto es lo que yo quiero decir, con la paranoia uno está pensando todo el tiempo que le va a pasar algo. No me refiero a eso, sino a ser precavido, a tener cuidado. Uno, sí, después vos podés... yo creo que hubiese sido otra la situación si yo por lo menos tenía plata, los auriculares en esa época, y la SUBE, si pasaba algo, y yo podía de igual manera confiar en esta persona. Después, obvio, me iba a llevar la desilusión porque iba a pasar de todas formas, pero no me iba a encontrar en la situación de que lo único que yo tenía era el teléfono. Entonces, yo después, lo traté mucho en terapia y nos dimos cuenta que a mí ya me había pasado una situación similar en mi vida un tiempo antes, que esto la verdad no recuerdo si lo conté en el episodio de la esencia de los lugares, pero me había pasado un episodio similar, que incluso lo peor era que eran las 3 de la mañana, porque acá lo de Mar del Plata era plena luz del día. No era que me dejaron sola a las 3 de la mañana. En este caso, en el anterior, sí. Y se da no exactamente lo mismo, porque yo la SUBE la tenía, el teléfono no tenía, porque había salido con un montón de amigos más. Y pasó esa situación que yo llegué a ese punto de vuelta, porque no tenía autoestima y no me quería lo suficiente a mí como para evitarme esa situación. Es decir, cortar con esa pareja que yo tenía en ese momento. ¿Por qué? Porque uno muchas veces no termina las relaciones que tiene porque cree que es lo mejor que merecen. Sonidos, así que voy a pausar. Bueno, para ustedes pasaron ni siquiera un segundo entre que puse pausa de la grabación y seguí, pero para mí pasaron varios minutos, entonces tengo que retomar lo que acabo de decir, así que por más que suene repetitivo, lo siento. Pero lo que venía diciendo es esto de que uno muchas veces no termina una relación porque cree que es lo mejor que le puede pasar.
o sea, como que es lo mejor que hay, no hay algo mejor que eso y no merezco algo mejor que esto. Y eso también es como bastante complicado cuando uno está en el proceso de darse cuenta, porque como siempre digo, la terapia es darse cuenta, es muy difícil. Y también es muy difícil cuando uno no tiene autoestima exigir cosas, porque yo creo que la exigencia, en cuanto a parejas, no estoy hablando, viene cuando uno tiene autoestima. Y cuando uno también las ha pasado. Porque, a ver, es muy... Yo creo que uno puede decir, ¿no? Porque también está, como dije antes, lo del tema de las frases. Que está la frase de que supuestamente el ser humano tiene 3 amores en su vida. Que ahora ya ni recuerdo cómo eran esos amores, porque era como uno como... donde ama y no lo aman, o donde lo aman y no ama, y después donde funciona finalmente en la tercera, que eso claramente no es así. Pero sí, lo que yo puedo decir es que cuando uno tiene experiencias como las que tuve yo, aprende. O sea, a mí me tuvo que pasar 2 veces de formas muy distintas para yo aprender que merezco mucho más que esa mierda que yo tenía al lado mío. Las cosas como son. Pero a mí me costó quedarme sola en Mar del Plata para abrir los ojos. Que eso es lo más duro de todo y lo que a mí, cuando yo empecé con todo este proceso de darme cuenta en la terapia, me la agarré conmigo. Porque también pasa eso, cuando uno se da cuenta de que no tuvo autoestima, que no se cuidó, que no se quiso, y ahora está en el proceso de aprender a quererse, de aprender a convivir con uno mismo, de aceptarse y de cuidarse, uno se la agarra con el con el yo anterior, que digo, la puta que te parió, ¿cómo permitiste que pasara eso? Y yo muchas veces recuerdo que en la terapia me pasó decir eso, ¿cómo pude permitir estas cosas? Después, obvio, con el paso del tiempo uno va entendiendo por qué las permitió y ya no se la agarra tanto con uno mismo, pero en el proceso, vos decís, pero la puta que me parió. O sea, tan poco me quise, tan poco me cuidé, como para que encima me pase 2 veces y que lo peor de todo me tenga que dar cuenta recién ahí. O sea, no me pude dar cuenta antes y también, eso es algo muy importante, y es que uno, cuando tiene la autoestima baja y cuando está enamorado, bien, no ve las red flags, no ve todas esas pequeñas cositas que le hacen ruido, porque siempre te hacen ruido, pero decidís ignorarlas. No las ves porque no querés verlas. Pero yo, cuando empecé todo el proceso de ir para atrás y cómo llegué a ese lugar, me di cuenta de que había 500 millones de red flags. 500 millones. Y yo no las quise ver. Y recuerdo amigos o sea, porque yo también en esa época tenía amigos que me decían, sí, dale, anda a Mar del Plata. Y tenía amigos que me decían, no, che, no vayas mejor. Y es como que yo también estaba en una situación de qué carajo hago, porque yo quiero ir, al mismo tiempo sé que es medio peligroso, porque no conozco la ciudad, porque no sé qué puede pasar, quizás pasa algo, lo que sea, también es movilizar a toda mi familia. Pero al mismo tiempo era el deseo de querer ir. Entonces, ¿qué carajo hago? Bueno, terminé yendo. Y también es eso, o sea, es como revisar toda esa cuestión y aprender. Después eso lo lleva a uno a ser quizás más exigente con las relaciones, por eso después también es como más complicado empezar a salir con alguien. Pero también cuando en este proceso uno tiene la ayuda terapéutica, se da cuenta de que no está todavía para esas cosas. Y que es difícil, en realidad, porque uno tiene que tener mucha autoestima, porque más allá de esas cosas donde el autoestima falla, no es que falla la autoestima, sino que no hay autoestima, entonces no hay percepción, no hay... me cuido, no hay todas esas cosas que vengo diciendo, sino que también, o sea, la falta de autoestima lleva a inseguridades, indudablemente,
¿Por qué? Porque van a aparecer los celos y el miedo constante a que me sean infiel, si ya en relaciones anteriores me fueron infiel. Van a empezar a aparecer todos esos miedos que si uno no trabaja la cuestión de la autoestima, es muy difícil estar en una relación, por ejemplo. Porque uno va a estar constantemente con miedo a que me caguen, con miedo a que me sean infiel. Y eso no es sano, ni para mí, que no tengo autoestima, ni para el otro, porque también el otro que quizás no tiene ni la intención, ni el deseo, ni nada de eso, no se le cruza ni la idea por la cabeza, también siente como, bueno, o sea, quizás yo estoy haciendo algo mal para que esta persona desconfíe de mí. ¿Por qué desconfía de mí? Entonces ya deja de ser sano para ambas personas. Que de igual manera yo al mismo tiempo entiendo que más allá de la autoestima, una vez que traicionan a alguien, es muy difícil confiar de vuelta. Porque ya te lo hicieron y porque vos ya confiaste ciegamente. Y es como, sí, yo, o sea, quiero confiar, pero también confié cuando me cagaron. Entonces está toda esa cuestión que es muy difícil de trabajar, la verdad. Porque también, o sea, es como, bueno, si yo voy desconfiando de todo el mundo, no me puedo relacionar con nadie. Y también está la cuestión de que hay cosas que uno no puede evitar. Que te sean infiel no es algo que uno pueda evitar. Si tiene que pasar, va a pasar igual. Y quizás te enteres, quizás no te enteres. Entonces, no sé, yo siento que toda la cuestión de la autoestima es demasiado compleja y que mucha gente la habla muy libremente. Y está todo esto de no, te tenés que amar a vos mismo, tenés que querer, te tenés que cuidarte. Y es como, sí, bueno, pero también hay que entender que es muy difícil hacer todo eso, que no es tan sencillo, cuesta un huevo. A mí me costó muchos años y todavía ni siquiera es que tengo 100% la autoestima. Yo igual lo que sí destaco, en mi caso, por ejemplo, si hay alguien que vio mi canal de YouTube muchos años atrás, sabe que yo hacía videos antes de empezar este año y que los dejé de hacer, igual esto lo cuento en el episodio de YouTube, lo dejé de hacer por una cuestión de autoestima. Porque tenía miedo de mostrar mi cara, porque también al mismo tiempo yo sabía que, bueno, la gente que es exitosa, entre comillas, en YouTube, es 100% hegemónica y yo no lo soy. Entonces también hay toda una cuestión de... Y no solamente yo, sino el ambiente en el que estoy grabando, porque siempre uno puede fijarse en el fondo donde graba cualquier youtuber reconocido, es un fondo lindo y estético. Y quizás uno no tiene el fondo lindo y estético, no tiene la luz linda y estética. Entonces, como uno, cuando mira, quiere ver algo bello, sabe que si uno lo que está viendo no es bello, no lo va a querer ver. Pero sí, lo que puedo decir es que claramente yo vengo trabajando esta cuestión y empecé este año a hacerlo. Porque también yo... Por un lado sabía que lo que yo tenía para decir era valioso y por eso empecé el podcast, donde yo no tenía la obligación de mostrar mi cara, ni mi entorno, ni nada, es solamente yo hablando. Pero al mismo tiempo yo siempre quise hacerlo, siempre quise hacer videos en YouTube y yo sabía que eso implicaba mostrar la cara, porque yo tampoco soy una genia de la edición, estoy aprendiendo constantemente. Como para no hacer un video donde aparezca mi cara. Tampoco tengo muchas herramientas como para hacer lo que yo 100% quiera. Y también sé que YouTube llega un momento que ponele que me va bien sin mostrar la cara, te pide que muestres la cara para monetizar, si no te desmonetiza. Entonces tampoco es tan sencillo no mostrar la cara. Y por eso también yo digo que hubo todo un trabajo mío para poder estar donde estoy yo ahora, que es tranquilamente haciendo videos en YouTube. No tengo vergüenza de hablar frente al teléfono, porque yo lo grabo con el teléfono. No hay un conflicto en ese aspecto. Y yo no tengo, que es algo que también me pasaba, miedo a ver quién me ve. Yo siempre tuve como la vergüenza de, ay, y si me ve tal, y si no me ve tal, y no sé qué. Y hoy me chupa un huevo. Literal. Me pasó, creo que
2 veces nada más desde que empecé este año que tenía como miedo, porque tampoco era miedo, sino que me daba cosa ver si lo veía alguien que sabía mucho más que yo y me diga, che, lo que dijiste está mal. Porque puede pasar. Y eso me pasó con 2 videos en específico, que son los más recientes incluso, y de los que mejor le fueron. Vamos a las cosas como son. Que uno es, si te interesa la literatura medieval, este video es para vos, donde cuento todos los libros que trabajé, todos los textos que trabajé en este primer cuatrimestre en literatura española. Y tiene bastantes visitas. Y yo dije, o sea, hay mucha gente que sabe mucho más de literatura medieval que yo, que aprobé de pedo. Porque la materia no me gustó, pero la tenía que aprobar y la aprobé. Entonces es muy probable que haya mucha gente que sepa más que yo y que es muy probable que yo me haya confundido en algo, porque también hablé de textos que no leí, que igual lo aclaré, ¿no? O sea, este no lo leí, así que me puedo confundir o lo que sea, como que me atajé. Pero ese sí era como, ay, y si lo ve alguien que sabe más que yo, no sé qué. Y lo que pasó es que una persona me había comentado, o sea, había comentado todos los libros de los que hablé, que me pareció bastante copado porque alguien que entra al video quizás no se quiere fumar todo el video o se olvida los textos que mencioné y están abajo los nombres porque los comentó esta persona y le causó gracia que yo me haya confundido el nombre del personaje principal del primer libro que nombré, que en realidad no es que me lo confundí. Pasa que no se lo iba a comentar, pero como yo lo trabajé en castellano antiguo, yo dije el nombre en castellano antiguo. Entonces quizás ese texto traducido al castellano actual tiene otro nombre el protagonista. Puede ser, la verdad, desconozco. Entonces yo dije, bueno, like e incluso anclé el comentario por si en algún momento se llena de comentarios ese video y lo pueden encontrar fácil porque me pareció bastante útil. Y el último, o sea, el otro que me pasó algo similar fue el último video que subí, que es el de la naranja mecánica. Y no me pasó porque tenga miedo de que alguien que sepa más que yo, no. La verdad no. Sino por una cuestión de que sé que la película es de culto y la gente ama la película. Entonces, yo sé que si yo digo algo mal, me pueden matar directamente en los comentarios. Y mi miedo era ese. Y el video es, hasta ahora, el segundo mejor video del canal en términos de visitas. Es el segundo mejor. Y es increíble. O sea, yo de igual manera me puedo esperar. Que igual también eso es una cuestión, como mencioné antes, del instinto, del confiar en el instinto de uno. Y a mí muchas veces me pasa que digo, bueno, capaz con este video llego a más visitas, tengo más visitas o lo que sea, y después no pasa. Y con uno que digo, bueno, capaz con este no me ve nadie, tengo más visitas, porque YouTube funciona de esa manera. No porque yo le pifie, sino porque YouTube es así. Es muy difícil terminar de conocer la plataforma. Porque hasta a los youtubers que tienen, no sé, 1.000.000 de suscriptores les pasa. Porque no sé por qué pasa eso. En realidad es como que YouTube uno nunca termina de aprender cómo funciona. Entonces como que nada, yo veo que ese problema ya no lo tengo e incluso encontré el camino que quiero seguir dentro de YouTube, que era algo que en su momento cuando dejé no tenía. Como que yo hacía muchas pelotudeces que ni siquiera yo me sentía identificada con lo que hacía, porque no había encontrado 100% en lo que me gustaba y de lo que yo quería hablar y lo que yo quería traer a la plataforma, porque también es eso. Así que nada, pero lo que yo quiero decir como conclusión de este episodio es que hay muchas cuestiones dentro de la autoestima y el confiar en el instinto es una de esas. Y eso tiene que ver con creer lo que yo estoy diciendo y creer que lo que yo puedo decir puede ser cierto. No sé, a mí muchas veces me pasó, creo que soy, o sea, yo lo digo en chiste, pero debo ser la persona que más dijo las cosas y después terminaron pasando en el mundo. Y a mí muchas veces me pasó que, no sé, me pedían opinión de algo, opinaba, y después pasaba lo que yo decía.
o me decían, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que es lo mejor para mí? Te digo algo y después pasa, porque la otra persona hace todo lo contrario, le pasa lo peor y es como, y hubieses hecho lo que te dije yo. Me pasó 500 millones de veces en mi vida. Entonces yo sé que lo que yo puedo decir es valioso. Y por eso hice el podcast también. Y yo también recuerdo, y creo que voy a recordar toda mi vida, a ese profesor que tuve yo en el secundario que me dijo esto, que lo que yo tengo para decir es valioso, porque yo en esa época era muy callada. Y se daba cuenta por trabajos prácticos que yo entregaba, que eran así medio de subjetividad, de lo que yo opino de tal cosa, se daba cuenta de que yo tenía muchas cosas en la cabeza y que las tenía que poner en algún lado. Y él me decía, escribí o lo que sea, pero dejá en algún lado todo lo que pensás porque es valioso. Y ahí empezó o sea, con ese profesor creo yo que empezó mi proceso de darme cuenta de lo que valgo. Que también eso es muy difícil, porque uno se tiene que creer que vale lo que vale. Y cuando pasan tantas cosas negativas, por ejemplo, en la vida de alguien, no se lo cree. Es muy difícil creérselo. Es como, ¿y por qué yo valgo tanto si me pasó esto, si me hicieron esto, si no sé? La vida me llevó a situaciones de mierda, a lugares de mierda. Entonces también es muy difícil. Y lo que yo dije al principio es que yo realmente veo mucha gente hablando muy libremente de la autoestima. Con todas esas frases que parecen ley de vida y al final son cualquier verga. Pero nada, no sé. Es como que siento que después de haber escuchado ese episodio del podcast que nombré al principio, dije, sí, tenés razón en todo lo que estás diciendo de la autoestima, pero también está toda la otra cara de la autoestima. Es muy complicado. Y era como que, bueno, siento que en este podcast puedo explayarme un poco más en esa cuestión de que no es tan sencillo, no es tan fácil, y tampoco creo que sea fácil hacerlo solo, todo lo que yo dije. Siempre en todos los episodios menciono la psicología, pero es que es cierto. Es muy difícil. Por ejemplo, yo creo que hubiese sido muy complicado darme cuenta de lo que valgo si no hubiese hecho terapia con lo que me pasó. Porque incluso yo en realidad empecé terapia 1 año después de eso. Y empecé por otras situaciones, por otras cosas. Empecé la terapia. Y eso después fue un tema de conversación porque, claro, mi psicóloga se daba cuenta de que yo tenía problemas de autoestima y no habíamos encontrado de dónde venía. Entonces, bueno, hicimos todo el proceso de ir para atrás a ver con quién me relacioné, con quién no me relacioné, y ahí nos dimos cuenta de toda esa cuestión, cuando yo le conté todo eso. Entonces, repito, para mí no debe ser fácil hacer el proceso de empezar a quererse, de cuidarse, de darse cuenta de lo que uno vale solo. Es muy complicado. Y aparte hay momentos donde la ves negra. O sea, como decís, bueno, es toda una poronga. Entonces es muy difícil ver todo como que es una mierda sin tener contención del otro lado. Entonces, nada. O sea, literalmente este episodio fue para sacar las cosas que tenía en la cabeza, porque era como, tenía todo junto. Así que espero que se haya entendido, la verdad, lo que quise decir en este episodio. Pero bueno, eso es todo. Espero que no se hayan reflexionado conmigo. Espero que ojalá todos acá, si están en el proceso, si están empezando, si ya están un poco más adelantados en el proceso de quererse y cuidarse, espero que todos sepan que valen un montón. Mucho más de lo que quizás por momentos creen que valen. Y nada, eso. No sé. Espero que hayan disfrutado este episodio. Como digo siempre, tanto en la descripción del episodio en Spotify como en YouTube están los links a mis redes sociales. Está el link al Instagram
del podcast, que vayan a seguirme porque ahí voy a preparar para el episodio que viene una dinámica, así participan y no soy solamente yo hablando como un monólogo, así que vayan a seguirme, así están más atentos para el que viene. También hay un link a Cafecito por si quieren aportar para que me compre un micrófono, que me vendría muy bien, la verdad les digo, su aporte. Que nada, de igual manera como que si no tienen para aportar o no quieren o lo que sea, a mí me sirve mucho que compartan los episodios, que en Spotify los califiquen con 5 estrellas, lo muevan, que si lo escuchan en YouTube le den like al video, que comenten, que yo igual los leo. Me sirve todo eso que tiene que ver con el engagement, así se mueve el podcast. Y nada, no sé, eso es todo. Volveré la semana que viene con otro episodio. Adiós.